Cinco mujeres de rosas. Jorge Oscar Zulé. Proemio. No es la primera vez que tengo el honor de presentar a los lectores un trabajo del doctor Jorge Oscar Zulé, uno de los historiadores que, como ya manifestara anteriormente, me suscita mayor interés. Sus obras, sus conferencias, sus artículos siempre trasuntan talento y erudición. Sabe transmitir pensamientos con un idioma sencillo y llano, lo que hace accesible a todos tanto su palabra como sus escritos. Sobre Rosas se han dicho muchas cosas, algunas veraces y otras mentidas. Tal vez sea el prócer más polémico y uno de los más estudiados. Es un personaje histórico que fue denostado durante décadas, pero que finalmente ha podido imponer su valía y el patriotismo de sus actos. En esta breve obra, Zulé ha cambiado de mira porque aborda la personalidad de Rosa, su ética y su comportamiento. No hay lugar aquí para el embuste ni para la adulación. Nos muestra un Rosas íntimo, un Rosas humano, en la calidez de sus pensamientos, con las grandezas y miserias de cualquier persona, que son diferentes a los éxitos y fracasos de un personaje histórico. Los relatos de Zulé, lejos de empequeñecer al Rosa prócer, lo enaltecen porque lo muestra mundano. Es así como el lector puede abordar la lectura compartiendo la vida de una personalidad como la hacemos a diario con otros semejantes. Curioso don es este de Zulé. Antes de ahora hizo otro tanto en su obra Conversando con las estatuas, 1992, cuando transitó las plazas de Buenos Aires platicando con los prohombres de bronce en diálogos interesantes y entretenidos, como los que pueden hacer dos amigos en una mesa del bar. Y para cualquiera es un deleite compartir un café con un prócer. Alberto González Arzac, presidente del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Cinco mujeres de rosa. Jorge Oscar Zulé. El hombre. Antes de referirnos al tema en cuestión y para contribuir mejor a su entendimiento, creemos pertinente primero hacer una breve descripción de la personalidad física y psicológica de don Juan Manuel de Rosas. Nos valdremos o apelaremos a los testimonios de sus parientes, de los extranjeros, particularmente de los embajadores o diplomáticos que lo alternaron, los de sus amigos y de sus enemigos políticos, y los testimonios de sus historiadores más enjundiosos. Para ello es necesario parar la historia en un año y yo elegí estimativamente 1835. Rosas tiene 42 años. Es un hombre de llamativa prestancia, de la impresión de robusta salud y vigor físico. Su estatura apenas sobrepasa la media, 1,76, 1,78. Su cabeza siempre erguida, de dimensión proporcionada a su cuerpo, de cabello rubio dorado, con dos ondas negligentemente alborotadas. Su frente cae como un acantilado, sus cejas rubias y despobladas, con párpados encapotados, y en el fondo sus ojos celestes de mirada penetrante y dominadora. Nariz fina y labios apretados, de espaldas anchas y abiertas y busto prominente, que barruntan un desarrollo importante de sus vías respiratorias profundas. Delata el ejercicio hípico a la que estuvo sometido su larga vida rural. Tiene manos pulcras a pesar de haberlas usado tantos años en los menesteres del campo. Sus gestos son medidos, aunque a veces se exprese con un histrionismo calculado. Su vocabulario es amplio o, mejor dicho, variado. Es distinto el que emplea para comunicarse con los indios del que estampa en su correspondencia con Guido o Anchorena. Es distinto el lenguaje familiar al lenguaje protocolar, o el que emplea para discutir con los diplomáticos extranjeros. De vez en cuando, alguna mala palabra o una expresión grosera,
Cuenta el historiador Manuel Gávez en su libro ya citado que habiendo concurrido a una tertulia, evento social que no solía frecuentar, una niña en la sociedad porteña amenizaba la reunión entonando, al parecer con dulce voz, una canción de la época. Rosas, inclinándose hacia un contertulio que estaba a su lado, le preguntó: ¿a qué manada pertenece esa yeguita que relincha tan lindo? Siguiendo un esquema psicologista, la personalidad cuenta con tres esferas: la intelectual, la volitiva y la afectiva. La facultad dominante en Rosa es la volitiva, particularmente la voluntad, el carácter, el tesón. Su voluntad es indoblegable y dominante, es de una tenacidad descomunal, y su fuerza es pura potencialidad. No hay objetivo que se proponga que no lo logre a largo o corto plazo. Sabe esperar y no se precipita. Rosas nació para mandar. Ese carácter dominante lo heredó de su madre. Su sobrino, Lucio B. Mansilla, hijo de obligado y futuro escritor prolífico, cuenta que cuando volvió de París y pisó tierra en la playa, previa operación de ballenera, carro y llevado a Babucha, las personas de las inmediaciones lo miraban con curiosidad y algunos lo escoltaron a su casa. La curiosidad no era para menos. Vestía a la última moda parisina, sombrero de copa alta, puntiagudo, con levita larga y pantalón muy estrecho. Recibido con alegría por sus padres, la madre Agustina, hermana menor de Rosa, le recomendó ir a saludar a su tío, quizás sugiriéndole que cambiara su vestimenta. Al otro día, el joven Lucio fue a Palermo, recibido efusivamente por su prima Manuelita Rosas, que salió a buscar a su padre. Rosas tardó bastante, y cuando llegó a la habitación donde pacientemente lo esperaba Lucio, quien le pidió su bendición, como era de costumbre, Rosa le contestó: «Que Dios lo haga bueno, sobrino», y agregó que estaba contento porque me han dicho que usted no ha vuelto agringado. Qué bueno no sería su policía. Rosa le mostró el mensaje que había leído en la legislatura y empezó su lectura en un momento interrumpida para preguntarle si tenía hambre. Ante la afirmativa, Rosa ordenó un plato de arroz con leche que lo trajo Manuelita. Cuenta Lucio que le sirvió otro, y así sucesivamente. Las órdenes de Rosa no se hacían esperar. Me había hinchado. Ya tenía la consabida cavidad solventada y tirante como el parche de una caja de guerra templada. Siguieron los platos, yo comía maquinalmente, obedecía a una fuerza superior a mi voluntad. Rosa seguía con sus lecturas y sus órdenes. Lucio recuerda: yo ya tenía la cabeza como un bombo y lo otro tan duro que no sé cómo aguantaba. Él, satisfecho de mi embarazo, poniéndome el mamotreto en las manos, me dijo despidiéndome: «Bueno, sobrino, vaya nomás y acabe de leer eso en su casa», agregando en voz más alta: «Manuelita, Lucio se va». Rosas posee una inteligencia natural, analiza una cuestión con precisión minuciosa, es detallista en exceso, aborda un tema y lo agota en profundidad, sin matices, no tiene semitono, o es bueno o es malo, blanco o negro, celeste o colorado, unitario o federal. Es esquemático y maniqueo. En su inteligencia lo que sobresale o lo que más se presenta es el sentido común, un sólido, pedestre, abrumador sentido común, como se desprende de esos hechos. Hacia 1831, primer gobierno de Rosa, lo pasa mucho tiempo en la campaña norte bonaerense. Se hacía necesario enviar recursos y armas a López y Quiroga para combatir a la Liga Militar Unitaria de Paz, ayudar a las localidades devastadas por las incursiones de Lavalle y parlamentar con los indios. En esta circunstancia recibió una carta del ministro de Guerra, don Marcos Balcarce, protestando porque los indios se habían robado la hacienda de sus estancias. Rosa le contestó que hace lo que puede y que de Buenos Aires no ha recibido recursos para tapar el hambre de una multitud de huéspedes que han pasado la cordillera. Y en otra carta, de nuevo, a Balcarce le manifiesta que no hay que matar a los indios, sino que era necesario matarles el hambre.
Rosas ha cursado los estudios primarios en el establecimiento de Francisco Javier de Argerich, ya sea por las consideraciones con lo que lo miraban, por el nombre y posición de su familia o por la influencia que él mismo se había creado entre sus compañeros. El niño se llevó a su casa de la calle Cuyo hoy Sarmiento a varios de sus compañeros en la época de la primera invasión inglesa y los incitó a la pelea, preparándose al general Liniers peleando en la jornada de la Reconquista del 12 de agosto de 1806. Liniers le mandó una carta a su madre en la que manifestaba que su hijo se había conducido con una bravura digna de la causa que defendiera. En la segunda invasión, Rosas, de 14 años, se alistó en el cuerpo de Migueletes de caballería y asistió a las jornadas memorables del 5 y 6 de julio de 1807, que terminaron con la capitulación del general Whitlock. Don Martín de Álzaga y don Juan Míguez asentaron su desempeño valeroso en sendas cartas dirigidas a su padre León Ortiz y doña Agustina de Rosas, felicitándolos por el comportamiento de su hijo. En 1830, el semanario El Gaucho, editado en Buenos Aires por Luis Pérez, publicó una reserva rimada de la vida de Rosas en versos gauchescos donde puede leerse: estuvo en la Reconquista, a Liniers incorporado, a un inglés ya puso su faconcito el pelado. Este era el hombre que entonces le daban allí en el pago, después se llamaba el Rubio y hoy el patrón más amado. Soldado era Miguelete cuando Quité lo atacó y con un corto afilado en la acción se distinguió. Entre testimonios y otros no fueron negados por nadie en años posteriores, que incluyen un periodo en el que Rosa no fue gobernador y después decaído hasta un siglo después. El investigador Alberto González Arzac nos informa que cuando De Angelis escribió la biografía de Rosas, vivían aún ilustres combatientes de la Reconquista de la talla de Juan Martín de Pueyrredón, Martín Rodríguez, Bernardino Rivadavia, Vicente López y Planes y tantos más. El jefe de Migueletes en 1807, Alejo Castec, murió en Buenos Aires el 17 de septiembre de 1841, siendo unitario y jamás desmintió las afirmaciones del biógrafo. Pero hoy, lamentablemente, quedan algunos historiadores antirrosistas que detestan tanto a Rosas que niegan al niño de 14 años su participación en aquellas jornadas y basan su negativa teniendo como fuente el libro de Ernesto H. Celesia. Dicho autor exhibe un documento del Archivo General de la Nación en que, en una anotación del 14 de julio de 1807, en el margen izquierdo de un listado de soldados para cobrar haberes del mes de junio, nota: Juan Manuel de Rosas se apartó del servicio el 1 de julio, agregando: en esos días se había ido con sus mayores a trabajar al campo. El codo antirrosista se entusiasmó con la información y le dio enorme difusión, ya que se trataba de perjudicar la imagen de Rosas, aunque este entonces tuviese 14 años. Hazaña historiográfica. A esta hazaña o saña historiográfica, que huele a pólvora del siglo XIX, siguen prendidos algunos escritores, tal el caso de María Sáenz Quesada en su libro Mujeres de Rosas. El historiador Alberto González Arzac consultó en el Archivo General de la Nación el documento en cuestión e hizo ampliarlo para leer bien el margen izquierdo del mismo, que está con letras chicas y que expresa correctamente lo siguiente. Nota: Juan Manuel de Rosas se apareó al servicio el 1 de julio, siendo los nombres de 3 niños más: Lorenzo Frutos Gómez, Francisco Casavalle y José Antonio Vargas. No existe una T, como creyó ver el pobre Celesia al leer apartó, porque en el listado las T son distintas. La penúltima letra de la palabra en cuestión es una E, no una T, y la palabra del no existe en la notación, que aunque borrosa se lee al. El verso aparear, muy usado en aquella época, es ajustar cosas de manera que puede y
que queden iguales o juntas una con otra, nos explica González Arzac en su extensa nota ya citada. En otras palabras, Rosa se unió al escuadrón o se reintegró al servicio el 1 de julio después de una enfermedad pasajera y estuvo presente en la jornada del 5 y 6 de julio de 1807, en la que fue derrotada la segunda invasión inglesa. El problema de los antirrocistas es que no leen a los revisionistas contemporáneos. Su adolescencia y juventud fueron modelados por el trabajo. Cuando los jóvenes de su edad concurren a estudios superiores o frecuentan el café de Marco, discurriéndose de política o filosofía, o en las tertulias en las que la música, la poesía y las polleras amplían y perfumada de las niñas penetran por primera vez en los sentimientos y los corazones de los jóvenes de la ciudad. Juan Manuel tuvo como pedagogía a la naturaleza y como maestras a las escarchas amanecidas del invierno, a los calores y secas brutales del estío y los vientos huracanados del sur. Y sí, a este magisterio le agregamos el ejercicio cotidiano de la conducción de una peonada compuesta por gauchos chúcaros e indios levantiscos, a los que disciplinó a través de trabajo rudo de todos los días. Podemos barruntar los perfiles temperamentales de su personalidad. Efectivamente, su universidad fue el trabajo y la naturaleza. De ellos indujo sus propios razonamientos que combinó con su carácter, herencias de madre. En cuanto a la esfera afectiva, la que guarda los sentimientos, el placer, el cariño, la tristeza, Rosas también lo registró. No fue frío ni indiferente a los más tiernos sentidos del alma, como algunos unitarios lo pintaron. Expresó su amor filial, fue fiel y amante esposo, cultivó su amor paternal y de viudo tuvo un amante. Después de casero y se embarcó rumbo a Inglaterra. Van con él sus hijos, Manuelita y Juan, con su esposa y un hijito, y algunos oficiales y sirvientes. El dinero que lleva ni cubre los gastos del traslado, pero hay algo que Rosa lo considera de suma importancia por el valor que le adjudica: cajones repletos de documentos que se refieren a su gestión de gobierno. 5 mujeres de Rosa, de Jorge Oscar Zulé. Doña Teresa Agustina Teresa López Rubio. La madre, doña Agustina Teresa López Rubio, hija de Clemente López de Osornio y Manuel Rubio y Gamis, heredó de su padre, don Clemente, no solamente la estancia, sino sus cualidades psicológicas y morales. Doña Agustina fue de carácter fuerte, posesiva y lista para la acción y el predominio. Era caritativa pero severa e inflexible en sus decisiones. En la estancia de su padre, en el Rincón de López, cuando se lo permitía su naturaleza, siempre hinchada de fecundidad, engendró 20 hijos, mandaba para rodeo, ordenaba los apartes, contaba la hacienda, montaba y a galope tendido inspeccionaba las manadas y rebaños. Terminada la escuela primaria de su hijo Juan Manuel, la madre lo ubicó en una de las tiendas más importantes de Buenos Aires, como dependiente. No era un trabajo desdoroso. La tienda era el centro de reunión de las clases pudientes de la ciudad, en donde se alternaba con lo más granado de la sociedad porteña y se establecían relaciones sociales de todo tipo, desde una simple amistad hasta una relación sentimental más profunda. Desde el encuentro fortuito hasta el vínculo político buscado. El dependiente de tienda ya estaba involucrado necesariamente en la alta clase social. Ocurrió que el dueño de la tienda le ordenó al adolescente Juan Manuel que lavara los pisos, orden que no cumplió, retirándose de la tienda. Doña Agustina lo arrepintió y le ordenó volver a la tienda, pero su hijo se negó, y la madre lo encerró en una pieza por su desobediencia. Juan Manuel se sacó la ropa, forzó la cerradura y dejó una nota que decía: dejo todo lo que no es mío, y firmaba Juan Manuel de Rosa, dejando también la Z reemplazada por la S. Se llegó hasta la casa de sus primos los Anchorena, a quienes les pidió ropa y trabajo. Hay otras versiones sobre las
desinteligencia entre madre e hijo, que tienen su origen en la firmeza y temperamento de ambos. Reconciliado con los padres, don León Ortiz de Rosa, advirtiendo el carácter y la vocación por el campo que demostraba el hijo, lo autorizó a administrar la estancia de la familia. Ya había sido muerto por los indios don Clemente y su hijo Andrés en un malón. Juan Manuel, apenas salido de la niñez, ya empezaba a cargarse de responsabilidades grandes y peligrosas y a vivir fuera de su casa paterna. Otra situación conflictiva se originó con la actitud de Agustina, que manifestó su oposición al noviazgo de su hijo con Encarnación Ezcurra. Consideró que su hijo era muy joven para formalizar. No obstante, Juan Manuel decidió contraer matrimonios en 1813 con Encarnación Ezcurra. Él tenía 20 y ella 18. Conociendo a su madre y para forzar su consentimiento, Juan Manuel instrumentó una treta. Le hizo escribir una carta a Encarnación en la que ella sugirió estar embarazada. Juan Manuel dejó la carta engañosamente en su mesa sabiendo que su madre la leería. Efectivamente, doña Agustina leyó la carta y, para evitar el escándalo social consiguiente, accedió al casamiento de su hijo. De su carácter también habla la siguiente anécdota contada por su nieto Lucio B. Mansilla. Eran los tiempos en que Lavalle derrocó a Dorrego y este se dirigió hacia Cañuelas, buscando el apoyo de Rosas. En Buenos Aires, el nuevo gobierno ordenó la requisa de todos los caballos que se encontraron en la ciudad, en las casas de la ciudad. Los milicos policías llegaron a la casa de los Rosas, atendiéndolos doña Agustina, que les contestó que ella no tenía opinión política, pero que, siendo las bestias para combatir a su hijo, no podía facilitarlos. Los policías volvieron, pero no los atendió. Por tercera vez, hablando por las ventanas con el comisario, le dijo que si quería echar abajo las puertas, que lo hiciera. Las órdenes eran perentorias y así lo hicieron. Fueron a las caballerizas y doña Agustina les dijo: ahí lo tiene, los caballos habían sido degollados, y les expresó: mande usted sacar eso, yo pagaré la multa por tener inmundicias en mi casa. Yo no lo haré. Toda esa actitud indoblegable e imperiosa de doña Agustina lo heredará su hijo. Murió el 12 de diciembre de 1845 en su casa, en su vieja casona de la calle Reconquista. Rosas hizo rezar misas por su madre y la evocó en sus cartas en el exilio.